Tenemos a nuestro invitado vía Skype. Estamos hablando con Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Defensa de Bolivia, con quien estaremos analizando la situación en la que se encuentra la expresidenta interina y qué podría pasar en el caso de ella, sobre todo este juicio que se le está abriendo en su contra y a sus colaboradores. Bienvenido, don Carlos. Gracias por responder a nuestra llamada. De mucho gusto, un saludo a usted y a su importante audiencia. Decir que Yanine Áñez es presa política en Bolivia de una dictadura que forma parte del sistema de las dictaduras castrochavistas que bajo el mando de Cuba controla Venezuela, controla Nicaragua, controla Bolivia. La señora Áñez no tiene ninguna posibilidad de defenderse. Los temas por los que la acusan son absolutamente fabricados, corresponden a la narrativa que han elaborado para justificar los crímenes de Evo Morales y sus cómplices, y como ellos tienen el poder total, están aplicándole a Yanine Áñez algo que han hecho siempre. Cuando derrocaron al presidente Sánchez Lozada, lo hicieron para suplantar la Constitución, cuando hicieron las masacres del Porvenir, de la Calancha, la matanza del Hotel Las Américas y el caso terrorismo, y lo están haciendo ahora. Y es algo que se hace, porque ese no es un modelo boliviano, eso es algo que se hace en Cuba desde hace 62 años, en Venezuela desde hace 22 y que también se hace en Nicaragua, que consiste en agarrar temas, fabricar prueba, fabricar una narrativa, someter eso a la manipulación de jueces y fiscales que responden al régimen y proceder como si se tratara de un asunto de justicia cuando en verdad es un tema de persecución política criminalizado y judicializado. Resumir lo que pasa en Bolivia es que la dictadura está actuando al pleno, que Yanine Áñez y el grupo de bolivianos que están detenidos están siendo violados en sus derechos humanos y son presos políticos, y que el gobierno está poniendo en ejecución el régimen boliviano, la metodología castrochavista aplicada por Cuba, Venezuela y Nicaragua, que está destinada al control absoluto del poder. Usted decía que prácticamente dentro de su intervención, pues lo que deducimos, y es más que evidente, que Áñez está a la indefensión, pero ¿qué se puede hacer por parte de la comunidad internacional ante esta situación de Bolivia? ¿Y qué opina de la reciente denuncia que ha hecho este gobierno en perjuicio en contra de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos? Bueno, el tema es que internacionalmente ya está todo denunciado. El secretario general de las Naciones Unidas se ha comunicado con la cabeza visible del régimen boliviano, con Arce Catacora, y le ha pedido que respete los derechos humanos y respete el debido proceso. Pero las cosas no pasan de ahí. Es como todos los reclamos que se hacen por los presos políticos en Cuba, por los presos políticos en Venezuela y los presos políticos en Nicaragua. Hay declaraciones, hay expresiones internacionales, pero los regímenes continúan abusando. Y respecto al tema de Almagro, ese es nada más que el mecanismo para tapar las permanentes denuncias y la prueba que la Organización de Estados Americanos ha acumulado contra Evo Morales y su régimen. La OEA es la entidad que certifica el año 2019 el fraude electoral que Evo Morales comete y los crímenes que él ha cometido. Entonces, ahora que han convertido esos crímenes en golpe de Estado, fabricando prueba y fabricando y falseando toda la historia, tienen que atacar a la OEA y tienen que atacar a Almagro para tratar de quitar credibilidad a la prueba central, que es la observación de la Organización de Estados Americanos certificando el fraude electoral y los crímenes. Pero ahí hay un detalle adicional, y es que esa falsificación y los crímenes, el fraude electoral de Evo Morales de octubre del 2019, no solo fueron certificados por la OEA, también la Unión Europea ha certificado eso y una serie de observadores internacionales. O sea, el ataque del régimen de la dictadura boliviana al secretario Almagro tiene que ser visto simplemente como la punta de lanza del ataque del castrochavismo, porque odian los regímenes de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y el gobierno
de Fernández Kirchner de la Argentina tienen puesta la mira en tratar de perjudicar al secretario general. Pero en este caso, el secretario general tiene razón, la OEA ha certificado la prueba del fraude electoral de Evo Morales y de nuevo el régimen dictatorial boliviano está procediendo con absoluta criminalidad y con absoluta falsedad. ¿Qué futuro tiene esta acusación que está realizando el gobierno de Bolivia en perjuicio de Almagro? ¿Cuál es el procedimiento? Muchos se preguntarán si lo están haciendo solamente para contrarrestar mediáticamente o a nivel internacional la teoría de golpe que ellos defienden o si realmente tiene esto un futuro. ¿Pueden lograr algo? No tiene ningún sentido. Es un ridículo internacional. La gente seria, los gobiernos están más bien recibiendo esa acción del gobierno boliviano como la prueba de más crímenes que cometen. O sea, es ahondar la actitud criminosa y de falsificación que caracteriza al gobierno castrochavista de Bolivia. Don Carlos, hablemos acerca de las circunstancias en las que se encuentra el pueblo boliviano. La detención de Yanine Áñez ha representado algunas protestas en las ciudades. ¿Podría generarse algún tipo de crisis de mantenerla a ella presa, llevarla a juicio y condenarla? El problema no es solamente Yanine Áñez. Yo quiero recordarle que Yanine Áñez, en el gobierno de transición que presidió, cometió el gravísimo error de no restituir la democracia a Bolivia. Prefirió hacer acuerdos con la dictadura y en vez de ser un gobierno de transición fue un gobierno de continuismo. Y el resultado de eso fue que en octubre del 2020 le devolvió el gobierno plenamente todo el poder a la dictadura que ahora la persigue y la ha puesto presa política. Pero el tema no es Yanine Áñez. El tema, además de ella y otros presos políticos, el tema es quién sigue. El tema es que en Bolivia no hay Estado de Derecho. El tema es que en Bolivia se violan los derechos humanos. El tema es que en Bolivia hay una situación de indefensión absoluta. El tema es que en Bolivia no hay división e independencia de poderes. Y en Bolivia hay un régimen dictatorial que impone el poder total a través de la fuerza. Los bolivianos lo saben. El tema es que en Bolivia se utilizan fuerzas de choque de los cocaleros y de gente vinculada al narcotráfico, alentar por el gobierno para amedrentar a la juventud, para amedrentar a los ciudadanos y para tratar de neutralizar la resistencia civil que fue la que logró la renuncia de Evo Morales en octubre, noviembre del 2019. Entonces, la situación actual es una situación muy delicada en la que el pueblo está reaccionando. En Bolivia hay dos clases de representación. La oposición, ocasiones es funcional, no está haciendo nada para reclamar realmente por la situación actual. Las oposiciones en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, ejercen una suerte de acomodo y una suerte de amortiguación de los abusos del régimen y por eso son oposiciones funcionales. Pero en Bolivia hay movilización civil, hay comités cívicos, hay movilización ciudadana que está denunciando fuertemente esta situación y que además de haber pedido la liberación de la expresidenta Áñez y de pedir que cesen el manejo de estos juicios absolutamente manipulados, lo que pide es el retorno de la democracia y el cese de la dictadura. Entonces ese es un tema de fondo en el cual la lucha en Bolivia sigue. Es una lucha desigual, entre otras cosas por responsabilidad de ellos, porque cuando se pudo hacer transición no se ha hecho, pero hay que volver a empezar. Y hay que volver a empezar porque el pueblo boliviano, así como el pueblo nicaragüense, el pueblo venezolano, el pueblo cubano, no pueden permanecer en una situación de oprobio y de opresión por la fuerza en manos de grupos criminales vinculados al narcotráfico y al terrorismo que se llaman de izquierda y que son esta estructura del castrochavismo internacional. Esto sin duda deja lecciones para estos países. Me gustaría que usted hiciera un análisis breve, sabemos que su tiempo es muy valioso, pero esta situación deja una lección a los opositores de estos países. Uno, me gustaría que se refiriera a que si se debe o no pactar, negociar, hacer componendas y acomodos con este tipo de gobiernos que existen en los países que ya hemos citado. Y dos, pues usted decía que prácticamente
presidenta interina cometió errores, entre esto el hecho de no hacer el verdadero papel que debió hacer como un gobierno de transición. ¿Puede ser esto una alerta para los opositores en Nicaragua, que a juicio de muchos se han diluido en el tema de las precandidaturas y no tienen una contundencia como oposición, no tienen esa consonancia con el pueblo de Nicaragua? Mire, el problema de las oposiciones en las dictaduras castrochavistas, en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, es el problema de la división, no hay unidad. Y esa división está alentada por el propio régimen. La división de la oposición en Bolivia está manejada por el régimen dictatorial de Bolivia. La división de la oposición en Nicaragua y en Venezuela, lo mismo, por cada uno de los regímenes. Ortega sin duda opera en Nicaragua una gran influencia para mantener la división de lo que se llama oposición, y de esa manera, así debilitados, él siempre va a ganar, porque además ha montado un sistema, como en Bolivia, como en Venezuela, en el que el fraude electoral ya está previsto en la ley, y es lo que se llama fraude sistémico. La experiencia de lo que pasa hoy día en Bolivia, que tuvo la oportunidad de salir de la dictadura con un gobierno de transición a partir de noviembre del año 2019, es que para salir de las dictaduras lo que hay que hacer es suprimir su sistema jurídico constitucional, que es un sistema criminoso, restaurar la república y la democracia y hacer una transición en serio sin impunidad. El pecado mortal de la señora Yanine Áñez fue tolerar la impunidad de Evo Morales y de sus cómplices. Ayer la hija de la expresidenta Áñez le escribía o le decía al actual jefe de Estado de Bolivia, Arce Catacora, que su madre, la presidenta Áñez, le había dado salvoconducto a Arce Catacora para que salga de Bolivia, y le pedía compasión para la situación de la presa política Yanine Áñez. Fíjese ese cuadro, esa es la experiencia. No debió darle salvoconducto a Arce, debió procesarlo por los crímenes cometidos en la dictadura de Evo Morales, donde él era el ministro de Economía y donde hay corrupción, crímenes económicos, narcotráfico, masacres sangrientas, asesinatos, terrorismo, pero de verdad, no la falsedad con la que están acusando ahora a los presos políticos. Entonces, cuando se tiene que hacer transición, la transición tiene que ser restaurando el sistema jurídico constitucional de la República y sin impunidad. No hay manera de convertir al crimen en hecho político y a los criminales en actores políticos, que es lo que básicamente se busca en Venezuela y es lo que nos enseñó el funesto precedente de 1990 en Nicaragua. Yo los invito a recordar a ustedes su historia, la historia de Nicaragua. Cuando en el año 90 la señora Chamorro gana la elección, el entonces dictador Ortega, Daniel Ortega, no quería entregar el poder. Entonces, hacen un acuerdo de por lo menos 3 puntos. El primero es que los sandinistas se quedaban con la piñata. La piñata era todo lo que habían robado, o sea, impunidad. El segundo es que las Fuerzas Armadas quedaban como estaban, o sea, Fuerzas Armadas sandinistas, ahí están. Hoy día defienden al régimen, no defienden a la nación ni al pueblo nicaragüense. Y tercero, que Ortega y su partido quedaban legalizados como actores políticos y de esa manera también quedaban impunes. No pasaron 17 años hasta que, con la influencia transnacional del castrochavismo, Castro y Chávez repusieron a Ortega, y Ortega hoy día es un dictador con ejercicio del poder indefinido, con presos políticos, con perseguidos políticos, sin libertades, donde muchos nicaragüenses están en el mismo estado de indefensión que están los bolivianos y están los venezolanos. Solo tenemos 2 preguntas ya antes de finalizar. La primera es ¿qué le espera a Bolivia y qué le espera a Nicaragua? Y la segunda es ¿qué opina usted sobre estas precandidaturas en nuestro país, que es una de las principales críticas que ha recibido la oposición, porque dicen se han diluido en este tema y no en los temas fundamentales como demandar la reforma electoral y garantizar condiciones para unos comicios libres, justos y transparentes? Justamente usted que mencionaba a la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, una hija de ella, en este caso cristiana, se ha postulado pues prácticamente como una precandidata y dice tener mucha aprobación y liderazgo para ganar los comicios con cualquier partido o sector político.
Bueno, a ver, empezando por el final, yo creo que en Nicaragua es imprescindible la unidad de la oposición para poder tratar de romper un proceso que ya viene cargado. El fraude está listo para las elecciones de este año, para que Ortega, utilizando el mecanismo de las dictaduras electoralistas, se vuelva a proclamar ganador. Usted sabe que el elemento central de una dictadura electoralista es que el pueblo vota pero no elige. Los nicaragüenses van a ir a votar y el resultado va a salir como quiere Ortega porque tiene todo listo para esa manipulación. Para evitar eso se necesita unidad y para la unidad se necesita en determinado momento cierto tipo de actitudes generosas que no se han visto lamentablemente en Bolivia, no se han visto en Venezuela y ojalá se vean en Nicaragua. De lo contrario, hoy día, en marzo, varios meses antes de la elección, ya le puedo decir el resultado. Ortega se va a proclamar ganador con un margen importante. Usted sabe que entre las cosas que ha cambiado en la institucionalidad nicaragüense, donde han establecido una institucionalidad dictatorial, es que Ortega puede ganar si tiene el 35% de votos y una diferencia sobre el segundo. O sea, eso está hecho, además de la manipulación, el manejo del padrón electoral, las amenazas, la duplicación de inscripciones, la división de la oposición, porque todo es lo mismo. Si usted quiere ver el fraude que viene en Nicaragua, vea el fraude que se acaba de cometer en Bolivia en octubre del año pasado, o vea el fraude y manipulación que se acaba de hacer en Venezuela. Entonces, esa es la recomendación y la opinión. Las cosas son demasiado claras para que políticos profesionales y gente experta que quiere ser candidata y que participa en la política nicaragüense y forma parte de partidos políticos no se dé cuenta. El pueblo se da cuenta y lo que hacen los líderes, continuando con la simulación, es quedar en ridículo y perder el respaldo popular. Eso por una parte. Y la otra parte, en el tema de lo que es Bolivia, en el tema de lo que es la región, yo quiero darle un mensaje de esperanza. Las dictaduras que sostienen estos regímenes, la de Cuba, la de Venezuela, la de Nicaragua, la misma de Bolivia, están en franca caída. La crisis en Cuba no puede ser peor. Cuba es un país reconocido internacionalmente como un país que alienta el terrorismo y está bajo una cantidad de sanciones que, además de la corrupción y la concentración de poder y la incapacidad, tienen destrozada la economía y el pueblo se está levantando. El grupo San Isidro en Cuba, la canción esta que acaban de presentar, de Patria y Libertad, es la señal de que el pueblo cubano no aguanta más y que esa dictadura va a caer. En Venezuela, la cabeza de la dictadura, que es Nicolás Maduro, tiene orden de captura internacional con una recompensa de $15 millones por su captura, porque se ha puesto en marcha hace ya mucho tiempo la aplicación de la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional en tribunales de Nueva York y la Florida. Por eso Maduro y mucha gente de su entorno no puede salir de Venezuela, porque si salen de Venezuela capturan y tienen que ir a responder por los crímenes que han cometido y están cometiendo. En el tema de Nicaragua, Ortega está en una situación parecida. Además de la gran crisis económica, de la cantidad de presos políticos, Ortega es un reconocido dictador en la región y en el mundo. Nadie se traga más el cuento de que es un gobierno democrático o es un revolucionario. Es un dictador vinculado a un sistema de narcoestados con Cuba, Venezuela, Bolivia, que lleva a Nicaragua a un escenario de crisis permanente, con presos políticos, con torturas y con el manejo del poder simplemente a través de la fuerza. Y en Bolivia, ¿qué le voy a decir? Lo acabamos de describir. O sea, están en evidencia, están en crisis, están en caída. Y lo que estamos viendo es lo que sucede con cualquier monstruo furioso que está agonizando. Son mucho más peligrosos en el momento de la caída. Muchísimas gracias, don Carlos Sánchez Berzaín. Importante conocer también cuál será el futuro de la presidenta interina o la expresidenta interina Yanine Áñez con este juicio que se le está entablando a ella y también a sus colaboradores. ¿Podríamos ver en los futuros meses una judicialización y una... o encontrarla culpable por los hechos que se le han acusado, don Carlos? A ver, mire, me está preguntando en el marco del castrochavismo algo que es obvio. La señora Yanine Áñez está condenada.
Los juicios en el castrochavismo, los juicios en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, no son juicios, son linchamientos. Los jueces no son jueces, son verdugos. Y la señora Áñez, desde el rato que la detuvieron, o desde el rato que tomaron la decisión de hacer toda esta farsa criminosa, está condenada. La discusión es si la condenarán a 10, 20 o 30 años de cárcel. Y ella los... O sea, es lo mismo que pasó con Leopoldo López y decenas y centenas de venezolanos. Lo que pasa hoy día con los venezolanos que están presos políticos, son más de 360. Lo que hicieron desde la década del 60 en Cuba, en casos como, por ejemplo, el juicio contra Armando Valladares, que por ninguna causa lo condenaron a casi 30 años de prisión y sirvió cárcel por 23 años bajo la opresión del régimen castrista. Y es lo mismo que pasa en Nicaragua. En Nicaragua, que hay más de 100.000 exiliados en Costa Rica y en otros lugares, porque saben que si caen en manos del régimen, el aparato judicial de la dictadura orteguista los tiene sentenciados. O sea, la expresidenta de Bolivia ya está condenada, una presa política, y lo único que falta son los rituales, las ceremonias de la prevaricación y de la manipulación judicial para cumplir la orden que el régimen ha dado desde Cuba o desde Venezuela, que es condenar a esta señora. Queremos agradecer mucho su valioso tiempo. No sé si desea agregar algún otro comentario de cierre. Quizá en la mente de nicaragüenses se plantean ahorita, ¿será que puede pasar esto a los opositores nicaragüenses si siguen diluyéndose en lo mismo y al final termina ganando el presidente Ortega? Les va a pasar, yo creo que a los opositores de verdad ya les ha pasado. Y yo creo que una de las razones por las cuales la oposición es funcional es por miedo a que les pase esta cosa. Pero la gran lección del caso de Yanine Áñez es que ella pactó con la dictadura. Ella hizo acuerdos con la dictadura y en vez de hacer transición les devolvió el poder, y este es el resultado, es la primera víctima. Porque cuando uno hace los pactos con el diablo no paga. Nunca has sabido que el castrochavismo cumpla sus acuerdos. Cuando ellos van a una mesa de negociaciones para ganar tiempo, y cuando hacen un acuerdo es simplemente para imponerse. Gracias por su tiempo, un placer que nos haya acompañado acá en Acción 10 en la mañana.